El doctor Gaviño aterriza a Álvarez y Casa con datos. Corre video. ¿La lista de qué impresentables? Sí, De- yo decía, de la de- coalición decía por que México, Cabeza por de México. Vaca, que el encargado del tema de seguridad no sacó ni la cabeza porque está huido. Urría, que fue el encargado del FOBAPROA, que nos dejó una deuda hasta 2070 aproximadamente. Vamos a estar pagando los mexicanos 2070, pero eso sí, él se jubiló con un año de servicio en AFI, un solo año, a los 43 años, con 120,000 pesos al mes. ¿Qué ética tiene ese señor que nos deja un programa de gobierno? Alito Moreno, que quiere matar de hambre a los periodistas, dice hay que matarlos de hambre. El señor Cortés con sus pactos de Coahuila, dirigente del PAN, que está hablando de que necesita notarías, tesorerías, organismos autónomos. Estos señores son impresentables y son los que manejan la campaña de Xóchitl. Bueno, hay que preguntarle al gobernador de Querétaro qué opina del señor Cortés. Y bueno, de Zambrano, pues ni hablar de él. ¿Qué decir de Jesús? ¿Qué decir de Jesús? ¿Qué decir de lo que nos haya dicho? Entonces, todos estos personajes Pero no, te pregunto, que rodean, ¿qué dices de Jesús? ¿Cuál es el problema bueno, con pues Jesús? con él, que es inconsistente en lo que piensa, dice y hace, que cuando menos no tiene congruencia en lo que dice, piensa, dice y hace. Entonces, yo lo dejaría ahí en ese sentido. Es una persona que no se puede confiar en él, precisamente porque no tiene congruencia entre su pensamiento y su acción. Mira, yo creo honestamente que Morena no tiene autoridad moral para venir a hablar de eso. Cuando hablan del FOBAPROA, digo, si este gobierno acaba de pedir 2 FOBAPROAs, por supuesto que eso estuvo mal y reprobable, pero acaban de pedir 2 FOBAPROAs, Jorge. ¿Estuvo reprobable? Es reprobable el ¿Qué FOBAPROA. es reprobable? Y ese señor déjame acabar la idea, déjame acabar la idea, para que puedas decirla completa. Déjame que termine. Adelante. Ustedes pidieron 2 FOBAPROAs de deuda. Ahora, Jorge, 2 FOBAPROAs. 2. A ver, Jorge. A ver, ¿en qué está la deuda del FOBAPROA? Primero, explícame para que yo pueda, explícame la pregunta para que te pueda contestar. Lo que yo te quiero decir es, tú dices que es reprobable lo del FOBAPROA. El señor FOBAPROA, Urría, que ya nos dejó una deuda hasta el 2070, fíjate. O sea, solamente nuestra conductora va a vivir en ese año, nosotros no, pero en el 2070, fíjate, en el 2070 va a seguirse pagando todo el FOBAPROA. Y este señor fue premiado a jubilarlo a los 43 años con 120,000 pesos al mes, teniendo prestaciones y todo esto. Es reprobable. Ustedes pidieron 2 FOBAPROAs de deuda para este año. Xóchitl le deja a ese señor FOBAPROA, su programa de gobierno. Pues entonces, ¿para qué va a gobernar? O sea, imagínate, no solamente es quién gobierna, sino para quién se gobierna. Y está muy claro para quién se gobernó. Y ese señor FOBAPROA es el que hizo, y le aplaudieron, el programa de gobierno de Xóchitl. Contéstame eso, por favor. Lo que te contesto es que me estás interesa tu opinión. Sí, porque lo que no estás tomando en cuenta es que es un equipo extraordinariamente amplio y plural. Pero no, perdóname. Cabeza de Vaca Seguridad, pero y el señor FOBAPROA. Lo que tú tienes que tener absolutamente claro es, uno, no tiene autoridad moral para hablar del tema cuando ustedes endeudan 2 FOBAPROAs este año. A ver, asume. Pero si yo te lo pregunté primero. Te estoy contestando. Uno, asume que ustedes endeudaron este país con 2 FOBAPROAs. Vas a ver en la crisis económica que viene porque está con alfiler. Pero, 2, ¿con qué el programa económico, el programa social está hecho por más de 300 especialistas. No te acepto esa caricatura, esa reducción. No te la acepto. Lo que sí te puedo decir es que Claudia estaba haciendo un programa encabezado con Ramón de la Fuente que tuvo que hacer un lado porque el presidente le dijo cuándo era su programa el 5 de febrero. Eso le es sacó las reformas falso. constitucionales y Claudia dijo, asumo absolutamente por completo. Entonces le dijimos, miren, pasen a Palacio Nacional por las copias de lo que dijo el presidente porque ese va a ser su programa. Bueno, entonces, hay 300 personas notables, como los intelectuales de ustedes, 300 personas notables, 300 personas notables, y yo te digo, el que encabeza esas 300 personas notables que tú dices, sí lo encabeza. A ver, estuvo 15 años en la OCDE. Pero ¿quién lo entregó? ¿Quién lo entregó? Perdóname por el amor Ahora de mira, Dios. hablando de la OCDE, ¿por qué vamos a ganar? La OCDE dice que México es el segundo país de la OCDE de la gente que confía en su gobierno. Fíjate, que a ustedes les gusta mucho la OCDE. Por eso vamos a ganar. Porque cuando ustedes dicen, hay un gobierno pésimo, bueno, dirán ustedes misa, pero la OCDE dice, y lo puedes revisar, que México es el segundo país en donde la gente confía en su gobierno. La confianza del presidente no es voto, Jorge. Y yo sí creo. Ustedes se han pasado criticando al gobierno. Bueno, esa es su campaña política. Hay elementos fundados cuando ves el tema de que somos el primer socio comercial de los Estados Unidos y que la inversión directa en México es histórica y todos esos datos en donde la confianza del pueblo hacia el gobierno es única. Fíjate, en segundo lugar de la OECD. Entonces ustedes, cuando critican al gobierno... No, se vale. Yo no digo que no se vale. Es absolutamente cierto y es absolutamente tomado, mi Jorge. El tema sustantivo es, no puedes nada más tomar lo que te conviene. Hay que apuntalar al acierto y desterrar errores, estamos de acuerdo. Pero la verdad es a medias. A ver, se logró
poner en la Constitución los planes sociales, Sí. gracias a Morena y gracias No, mijo. a que la mitad, fíjate, te voy a decir los datos concretos, si tú no me puedes mentir porque aquí tengo los datos. La mitad del PRI votó a favor de esto y todos los aliados nuestros votaron a favor de los planes sociales. El PAN. El debate no se termina, pero hay que cerrar. Estamos el domingo ante un proceso electoral sumamente importante. Y por eso creo que es fundamental salir a votar. Tercero, es indispensable que el INE esté a la altura. Y yo creo que eso no ha sucedido. Jorge Gaviño. Yo creo que la oposición debería, en lugar de fijarse tanto en quién gobierna, fijarse en para qué se gobierna, porque finalmente esa es nuestra fortaleza, que nosotros vemos que es necesario atender a las clases más necesitadas, eliminar la pobreza extrema de este país, y eso es lo que se está haciendo y por eso tenemos el apoyo mayoritario. Antes se gobernó para una clase minoritaria, ahora se está gobernando para una gran mayoría. En 35 millones de casas, hay 32 millones de personas que en esas casas reciben cuando menos un programa social. Vamos a ganar el 2 de junio la elección porque tenemos la razón y tenemos la mayoría. Gracias a los... Sí, dice Álvarez y Casa que Morena no tiene autoridad para andar hablando del PRI, del PAN, de los impresentables, pero nunca los defendió. Nunca defendió a Cabeza de Vaca cuando reiteraba a Gaviño que él está en Estados Unidos huido. Y todavía lo tenían, hace todavía un par de meses lo tenían considerado como consejero de seguridad de Xóchitl Gálvez. Ángel Gurría, el ángel de la dependencia le llamaban. ¿Por qué? Porque en la época neoliberal tú sabes que seguían las recetas del Fondo Monetario Internacional, que era ayudar a unos cuantos y en detrimento de toda la población, como explicó bien López Obrador en la mañanera cuando él llegó Salinas, había solamente un multimillonario en la lista de Forbes y cuando termina había ya 24 y concentraban una gran riqueza. Ahí es cuando comenzó, ya estaba polarizado el país, pero por eso Obrador le dice a Salinas el padre de la desigualdad moderna, porque se disparó la desigualdad. Era un país pobre México y polarizado, pero se empeoró con el neoliberalismo, porque antes las empresas pues, eran mínimo del gobierno y las ganancias se quedaban en la nación, pero después empezó el saqueo legalizado, porque el PRI y el PAN empezaron a legalizar el saqueo con sus leyes. Cambiaron la Constitución cuantas veces quisieron. Y ahora López Obrador la quiere cambiar para beneficio de la nación y le dicen autoritario y que no lo van a permitir, que la Constitución no se toca. Claro, la Constitución se toca nada más cuando a ellos les conviene, como bien dijo Álvarez y Casa. Dice, ustedes en Morena solamente usan las cifras que les conviene. Ellos también, suponiendo que es verdad, el PRI y el PAN también usan nada más lo que les conviene. No hablan de que la gente está... no todos, pero la mayoría está contenta, quieren la continuidad. Eso es muy difícil. Ya lo había dicho Roy Campos. Es la primera vez en este siglo que los jóvenes, ojo, van a votar por la continuidad. Siempre se votaba por el cambio. ¿Por qué? Porque los jóvenes pues ven que les fallaron los sexenios y no les cumplieron y pues castigaban al partido gobernante, pero esta vez no. Muchos jóvenes, la mayoría de los jóvenes va a votar por Claudia Sheinbaum, no lo digo yo, lo dice la encuesta universitaria. Casi 300,000 universitarios le dieron el voto de confianza, 65% el voto de confianza a Claudia Sheinbaum. Tiene razón Gaviño. Increíble que todavía se pongan a defender lo indefendible Álvarez y Casa y esa bola de impresentables. Dime qué opinas tú, hasta luego.